Bienvenidos a la nueva serie que estamos haciendo en este año de la Semana Santa. Hoy vamos a hablar sobre la entrada triunfal y el texto que vamos a hablar es de Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, en lo que hoy conocemos como el Domingo de Ramos. Un día muy festivo para todos, pero recordemos un poco la verdad bíblica. Veamos más allá de la tradición o de las costumbres, de ir de iglesia en iglesia, dando quizás un paseo que es muy interesante y ha tenido su lugar. Pero hoy me gustaría ir versículo por versículo de este capítulo 21. Y déjame leer, dice Mateo 21:1, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, quiero darte gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias por este momento, Señor, que nos reunimos para escudriñar tu palabra. Háblanos a través de ella y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a esta nueva serie. Recuerden que es el día Domingo de Ramos. Estamos hablando sobre la entrada triunfal, Mateo capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a estudiar. Y hoy me gustaría compartir contigo tres puntos muy interesantes de este párrafo. La entrada triunfal fue profetizada, la entrada triunfal fue mal interpretada y la entrada triunfal fue alborotada. Siempre es interesante en estas fiestas, ¿no? Cómo las personas reaccionan o qué están haciendo, qué no están haciendo. Yo me acuerdo mucho una historia es una anécdota, un chiste, una broma, acerca de mirar a estos predicadores de fe y prosperidad que manejan Rolls Royce, que manejan autos costosísimos de $400,000, de $500,000, llegando a estas campañas multitudinarias en estadios, y a veces hasta algunos cuestan tanto porque son a prueba de balas, protegidos pues con sus vidrios blindados, o sea, el lujo que se manejan, andan en jets, en los mejores hoteles, y ellos, según ellos, ¿no?, creen que esto es la forma de vivir el evangelio, porque son hijos del rey, que estamos leyendo, el rey de reyes, nuestro Señor. Por lo tanto, ellos interpretan que como hijos de rey deben vivir en opulencia, en riqueza, en dinero. Y en el otro lado encontramos al líder de la Iglesia Católica, el Papa. También tiene un carro blindado, un carro que está a prueba de balas, que pasea por las calles para que no le hagan daño, que cuesta miles de dólares, vive en un lugar donde está rodeado de tesoros, de joyas, de objetos de oro, de perlas preciosas. Algunos dicen que el Vaticano es un lugar que si vende todas sus riquezas, a oro o joyas, la pobreza en África y la hambruna se acabaría porque tienen tanto dinero, tanta riqueza. Y era gracioso porque ahí el chiste es que ven a San Pedro y San Pedro va porque es el día del Domingo de Ramos, el momento donde todos están queriendo escuchar un sermón, una enseñanza. San Pedro va donde Jesús y le dice: mira, Jesús, todo esto tú lo comenzaste montado en un burrito, ¿no? Un burrito sencillo, un burrito humilde, un burrito que hoy hay muchas personas que se aprovechan de la religión, viven de la religión, malinterpretan la palabra. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor? Pues vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver nuestro primer punto que estamos viendo el día de hoy. La entrada triunfal fue profetizada. Miren, Mateo 21, del 1 al 9, Marcos 11, del 1 al 10, Lucas 19, 29 al 38 y Juan 12, del 12 al 15, hablan de esta entrada triunfal. Los cuatro evangelistas se han puesto de acuerdo porque es un evento muy importante. Y cuando decimos que fue profetizada, debemos recordar
Juan capítulo 7, versículo 30, cuando Jesús está enfrentando a estos líderes, dice, entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Esta palabra, aún no había llegado su momento, también lo usó Jesús en las bodas, ¿se acuerdan de Canaán? Dijo, ¿por qué me molestas, mujer? Le dijo a María, aún no ha llegado mi momento. Y sus hermanos les decían, oye, este es el día en el cual tú tienes que presentarte. No dice que eres el hijo de Dios. Y decía, aún no ha llegado mi momento. ¿Y qué significaba? Que él estuvo 3 años haciendo su ministerio y no era el momento. ¿Cuál momento? El momento al cual se refería era ir a la cruz, era morir en la cruz. Y la necesidad de morir en la cruz era por tus pecados y mis pecados, porque ese era el propósito por el cual él había nacido. Esto era el plan. La misión de Dios era rescatar a toda la raza humana, porque la raza humana está sumergida en sus pecados y su maldad, y la única forma de poder ser rescatados es pagando un precio, porque esa era la palabra redimir. Y la única forma de pagar ese precio a quien teníamos semejante deuda que es al Padre, era derramar la sangre pura, sin pecado, la sangre sin mancha del Cordero de Dios, como dice el Evangelio de Juan, que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio que el mismo Padre entregó a su propio Hijo, como dice Juan 3:16, porque amó tanto al mundo. Y debería haber un proceso en el cual debería de cumplirse todas las profecías, y aquí justamente llega el momento. Este es el momento. Estamos hablando del día domingo, y el día jueves y viernes iba a ser torturado y a la vez crucificado. Por eso Mateo 21, versículo 1 al 7, dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. O sea, están cerca de Jerusalén, vienen del norte. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Jesús sabe que ahora sí es el momento. Ahora es el momento. Y miren, ahí está el Mar Muerto. Y ahí queda Betfagé y Betania. Y lo voy a marcar si estás viendo esta enseñanza. Si no, quiero recordarte que Betfagé significa casa de higos verdes. Y está a 5 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y ellos están rumbo a Jerusalén y se detienen un momento. Y el día de hoy, inclusive hay una iglesia en Betfagé que la construyeron después Constantino, su mamá, ¿no? Una vez que la iglesia llegó a ser parte del Estado, o se cristianizó el paganismo, o se paganizó el cristianismo, hoy día se puede visitar. Ahora, Mateo, o Betania, ¿no? y Betfagé, estos 2 pueblos pequeños, Mateo 21, sigue diciendo, vayan, versículo 2, vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Jesús envía a sus discípulos hablando de estos 2 animales, y Mateo refiere a estos 2 animales, mientras que los otros evangelios sinópticos no. Pero miren, versículo 3, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan. Y él usa el término curios. El Dios, el Señor, el Adonai, los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Y el versículo 4 dice, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía. O sea, Jesús les habla a sus discípulos. Todos están ahí sorprendidos porque, miren, tienes que ir a traer este animal, ¿no? Y diles que el Señor lo necesita. Ahora, versículo 5. La profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Ahora, la cara que podrían haber puesto los discípulos, o sea, ¿cómo voy a ir a la aldea, bueno, y decirle, mira, voy a llevar
dos animales, ¿no? La burra y su cría, o su pollino, o su burrito, su asnito. Y dos cosas muy interesantes que me gustaría tocar en estos pequeños versículos o este párrafo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque hay un dueño de estos animales. Probablemente, no dice el texto, pero probablemente sean conocedores de Jesús. Probablemente estaban, o no estaban en casa. O probablemente, podríamos seguir especulando, estaban queriendo conocer al maestro. No lo dice el texto, pero sí sabemos que había un dueño. Y estos dos discípulos tienen que obedecer al maestro. ¿Por qué? Porque ya pasaron 3 años y ya vieron lo que hizo Jesús. Y a veces simplemente no tenían que entender lo que él decía, simplemente hacer lo que él decía. Y esto es justamente lo que nos cuesta a nosotros, los seres humanos, y especialmente cuando conoces del Señor o estudias la Biblia, muchos pretenden entender, comprender la mente de Cristo, los misterios, los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, la predestinación, la elección, no sé, ¿no? La precognición, la supremacía, etc. No está mal, pero a veces lo único que Dios quiere es que obedezcas. Y aunque no entiendas su totalidad, lo poco que entiendes del Evangelio, lo poco que entiendes de la palabra de Dios revelada, ponlo en práctica. Porque eso al final hace la diferencia. Porque muchas personas quieren entender, quieren comprender. Mira, oye, si tú me explicas, no sé, ¿no? El tema del cosmos, las galaxias, o han sacado ahora para distorsionar la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo y la verdad de Dios, los universos paralelos. Es un invento. Es ficción. Los viajes intergalácticos, ficción. Mira que los extraterrestres, ficción. Todo es ficción, ficción. No hay pruebas, no hay evidencias. Pero algunos quieren entender y tratar de buscar. Mira, no está mal, pero mira, a veces, igual que los discípulos, solo tenemos que obedecer. No robes, no mientas, no tengas sexo fuera del matrimonio, no cometas pecado. Ahí están los mandamientos claros y eso hace la diferencia. Y a veces en el tema de la obediencia, simplemente tenemos que obedecer y no tanto entender por qué quieres hacer esto, Señor, porque sabes, más adelante lo entenderemos. No significa que vamos a quedar en vacío, porque los discípulos lo podían entender. Y Mateo escribe a los judíos, y Mateo, como todos los discípulos, se hubieran quedado así. ¿Pero qué quieres decir, Jesús? O sea, vamos a ir y decirle nomás porque el Señor lo necesita. Pero pasaron años y dijeron, ya sé ya por qué lo hiciste. ¿Y por qué? Porque la profecía así lo decía. ¿Y dónde? En Zacarías capítulo 9, versículo 9, porque el mismo Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía. ¿Y qué decía? Miren, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. O sea, ellos, cuando pasó este evento, recién entendieron. Y Mateo dice, era para que se cumpliera la profecía. ¿Qué profecía? Pues la profecía de Zacarías, junto con la de Isaías, que habla en Isaías 62. O sea, los profetas hablaron de ese tiempo, 700 años atrás, 600 años atrás. O sea, era el momento, pero en ese instante donde dice, corre, trae estos dos animales, ellos no lo entendían, pero luego lo entendieron. Y si Dios nos dice, mira, cásate con un cristiano, una cristiana, no tengas sexo fuera del matrimonio, no mientas, no robes, tiene un propósito que al final diríamos, hoy sí tiene razón. Y cada vez que rompe los mandamientos y sufre las consecuencias, también vas a llegar al mismo punto de decir, tenía razón Dios, pero ya lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno del daño ocasionado por todo el pecado, con el corazón destrozado. Y pues puedes decir, tienes razón. Bueno, tienes esas dos opciones, obedeces o desobedeces. O eres sabio y obedeces los mandamientos de Dios, o simplemente eres necio, aún conociendo los mandamientos de Dios lo desobedeces. Hermano, hermana, amigo que estás escuchando, es tu elección. Yo te recomiendo, sé sabio,
y obedece los mandamientos del Señor, porque Dios sabe y conoce el futuro. Estos profetas hablaron de parte de Dios y hablaron del futuro. En ese momento ellos, los discípulos, no lo entendían. Y lo segundo que quería hablarte es que estos animales que tenían un dueño superior. ¿Y saben cómo se llamaba? El Creador, Dios, el Mesías, Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Era y es el dueño de todo. Y a pesar de que esos animales tenían un dueño, no le pertenecían a él por derecho de creación, sino le pertenecían al Creador porque él los creó. Ahora, este es un principio de mayordomía que también me gustaría compartirte. Todo lo que tú tienes y aún lo que tú eres, ya sea, no sé, mi conocimiento, mi temperamento, mi carácter, mi profesión, mis cosas, mi casa, mi auto, ¿sabes? Todo le pertenece a Dios. Y si el Señor te lo pide, como a este hombre le dijeron, mira, corre y dile, y si alguien dice, ¿a dónde se llevan estos animales? Dile que el Señor lo necesita. Hermanos, los que conocemos la palabra del Señor, los que entendemos la mayordomía, el principio de mayordomía, de su derecho de creación, de su derecho de redención, y sobre todo que Él es dueño de todo el oro del mundo, ¿sabes? Nunca deberíamos tener ningún reparo cuando para la obra de Dios se necesita tu casa, tu carro, tus habilidades, tu tiempo, tu dinero, porque sabes, todo le pertenece a Dios. Y este hombre lo entendió. Este hombre entendió, y es más, la profecía hablaba de que Él era el rey, y es el rey humilde, montado en un burrito. Y miren, esto también tiene otra connotación, pero vamos a seguir leyendo el texto que dice en Mateo capítulo 22, ahora vamos por el versículo 6. Dice, los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, y llevaron la burra y su cría, y pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. Miren que ellos se sorprendieron cuando dijeron, el Señor lo necesita. Bueno, el hombre dijo, bueno, Dios es dueño de todo, lo vamos a llevar. Llevaron el burro y pusieron su ropa. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque es el tiempo y es el momento del cumplimiento de la profecía. Es más, las 70 semanas de Daniel hablan, si quieres, puedes leer Mateo 9, 24 al 27, pero yo te lo voy a explicar y te lo voy a resumir de las 70 semanas, que 69 semanas ya se han cumplido y falta una semana. ¿Por qué? Desde el decreto para restaurar Jerusalén, que fue en marzo 14 del año 445 antes de Cristo, decreto de Artajerjes que le dio a Nehemías para terminar los muros y el templo, han pasado 69 semanas. Después de esas 69 semanas, el príncipe, el Mesías, iba a ser cortado o quitado. Y esto sucedió el 6 de abril del año 32 después de Cristo, lo que conocemos como la entrada triunfal. Y Lucas 19, 28 al 40 lo menciona. Ahora, cuando el Mesías es cortado, está hablando de su sacrificio ahora en la cruz. Y ahora queda una semana, y a esto lo conocemos como la edad de la iglesia, que falta una semana a cumplir. Y esta semana lo dice también Daniel 9, 24 al 27, que es una semana y básicamente es una semana de años, 1 por 7, ¿no? Una semana, el otro 69 por 7 son 483. Entonces, a media semana, o antes de la semana, el príncipe va a venir. Y a media semana, miren, eso se dará el sacrificio o el sacrilegio, que también lo habló Jesús en Mateo 24, y que está dividido en tiempos y medio tiempo, ¿no? Que media semana, 3 años y medio y 3 años y medio, y después el príncipe regresará. A eso lo llamamos la segunda venida. Y antes de esa primera semana sucede el arrebatamiento. Y ustedes dirán, ya me perdí un poco. Mira, te voy a explicar ahora un poquito de las 69 semanas. 69 semanas por 7, por 360 días, años son 173.880 días. De marzo 14 del año 445 a.C., que fue el decreto de Artajerjes para que los judíos reconstruyeran Jerusalén, las murallas y terminaran el templo, data entonces desde marzo 14, 445 a.C. más 173.880 días. ¿Saben cuándo da? Abril 6 del año 32
después de Cristo. Es decir, el resultado, el 6 de abril del año 32, es cuando Jesús, el Mesías, el príncipe, entró a Jerusalén. Todo estaba profetizado. Todo estaba en el tiempo de Dios. Mira, Isaías 62, Zacarías 9, Daniel capítulo 9, los profetas hablaron, dijeron, y hermanos, las profecías de Dios se van a cumplir, sí o sí. El tema es que muchas personas no conocen a Dios y no saben que Dios es veraz, que Dios es real, que Dios no es hombre para que mienta, y muchos hoy no comprenden este término de la veracidad de Dios. Él dijo y lo cumplió. Y este era el momento. Y esto lo vamos a ver ahora. 69 semanas. ¿Queda una semana? Sí, el Señor va a regresar. Jesús en ese momento entró por primera vez a este lugar, desde el Monte de los Olivos a Jerusalén, y la gente estaba en algarabía. Hermanos, las profecías se cumplen en el tiempo de Dios, para los propósitos de la misión de Dios, porque para eso vino, para rescatar a todos la raza humana. Pero, ¿sabes? Usando los recursos que Dios creó. Las profecías se cumplen en el tiempo de Dios. Y el propósito de Jesús, de su venida, del verbo hacerse humano, era cumplir la misión de Dios, que todos los pueblos lo conozcan y todos los pueblos lo adoren y todos los pueblos le sirvan. Y tiene que ver mucho con el Apocalipsis, pero sabes, Él va a usar para su misión todos los recursos que Dios creó, sean burritos, sean animales. En ese tiempo, tener un burrito era como tener un auto. O sea, tu auto, tu casa, tus bienes, tu tiempo, tu dinero, tu salario, tus finanzas, todo será usado para los recursos, o mejor dicho, todos los recursos serán usados para cumplir la misión de Dios, porque sabemos que las profecías hoy también se están cumpliendo. Cada vez que miramos las noticias, las profecías se están cumpliendo. Jesús dijo, van a oír rumores de guerra, van a haber hambres, van a haber pestes, van a haber estas cosas. La naturaleza también se va a poner mal, fea. Miren, va a haber un templo porque va a haber un sacrificio. Si quieres, lee Daniel, dice Jesús en el mismo Mateo 24, y el que lea entienda. O sea, vemos las profecías cumplirse, y es esta pandemia que hemos pasado ha acelerado las cosas al 100%. Hemos corrido y corrido porque el asiento para que las cosas sucedan, teniendo el poder económico, hoy muy pocos manejan el dinero físico. Hay aplicativos, hay transferencias bancarias a través de aplicativos, ¿no? En mi país tenemos Yape, tenemos Plin. En muchos otros países tienen ese dinero electrónico, está en la nube, están los bitcoins. O sea, poder económico, poder político, todos quieren unirse. Y el poder religioso, todos buscan a través del ecumenismo unirse. El mundo está yendo como presentando una plataforma, una base para tener un solo gobierno. Bueno, eso es lo que vemos. Ahora, ¿qué sucedió? Segunda parte de este sermón, la entrada triunfal fue mal interpretada. ¿Por qué? Miren, ellos esperaban, decían, oh, el Mesías va a venir, pero no esperaban que el Mesías iba a tener dos venidas. Y Zacarías 12, 8 al 10 se refiere a su segunda venida, aunque ellos pensaban que era la primera venida. Miren, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día, y todos pensaban, este es el día, este es el día. Entonces, este es el día, ellos decían. Pero no estaban entendiendo, versículo 9, pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes son ellos? La tribu de Judá, los de Jerusalén. Me mirarán a mí, y lo he remarcado, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único, y se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El Señor habló a través del profeta Zacarías y todos pensaron, no, ahora es el tiempo. ¿Sabes? No era el tiempo. Es el tiempo
cuando Él venga, en su segunda venida. Y esto era la teología o la escatología judía. Ellos decían, cuando venga el Mesías, cuando llegue ese día, todas las naciones serán destruidas. Y obviamente están viendo acá a Zacarías, pero lo que no entendían es que esto está hablando de una batalla que se llama el Armagedón, donde todos van a ir a querer atacar Jerusalén. Y hasta hoy, por ejemplo, Israel está en conflicto con los palestinos y se habla de una tercera guerra mundial. Y si esto sucede, miren, estamos viendo acá este momento que va a suceder, que ellos lo malinterpretaron, dijeron, ese es el momento. O sea, esas naciones ellos pensaban Roma, pero no era Roma. Estamos hablando de las naciones del día de hoy, de las etnias que están alrededor, de los palestinos de Libia, hoy la Franja de Gaza, que está siendo en conflicto con Israel. O sea, todo esto se está viendo poco a poco. Y esto es su segunda venida. Y ellos dicen, verán al que atravesaron. ¿Sabes por qué? Porque yo te mostré la última semana, 3 años y medio, ellos van a dar la bienvenida al anticristo. Pero en 3 años y medio va a sacar los cuernos, va a sacar los dientes o las garras, no sé, ¿no? Para que llamémoslo así, para entender que él no es el anticristo. Y después de 3 años y medio, son 144,000 judíos que salen y ellos van, y el pueblo de Israel va a ser perseguido. Y esto está dentro de las profecías y puedes ver en el estudio de Apocalipsis que ya tenemos grabado. Puedes entrar a la lista de reproducción Apocalipsis y ver paso a paso. Son más de 25 videos, o 24, 25 videos que están ahí. Mira, la nación de Israel se va a arrepentir y decir, él no era el Cristo. Pero cuando venga por segunda vez, al terminar la última semana de Daniel, ellos dirán, a él fue atravesado. ¿Y quién fue atravesado? Jesucristo. ¿Cuándo? El 6 de abril, estamos hablando de su entrada y poco a poco va a suceder. Estamos hablando domingo, la entrada triunfante, lunes, martes, miércoles, el jueves en la noche, su última cena, lo toman prisionero, lo llevan a torturar toda la noche y el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, está en la cruz. Y ahí atraviesan sus manos, atraviesan sus pies y atraviesan su costado con una lanza y su cabeza con una corona de espinas. Y el texto dice, harán lamento. Lamento y llorarán, harán duelo y dirán, él es entonces, él era el Mesías. Y no lo interpretaron correctamente, lo mal interpretaron. Entonces, hermanos, versículo siguiente del libro de Mateo, dice el versículo 8. Entonces, miren cómo lo malinterpretaron. De la multitud presente, la mayoría entonces tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Y este versículo nos muestra básicamente que ellos están reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey, que Jesús es el prometido. Y es más, en 2 de Reyes capítulo 9, 13, enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban, Jehú es Rey, Jehú es Rey. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Pues que era ya una tradición extender los mantos, hacer todo esto cuando Jehú fue proclamado rey en tiempo atrás. Y esto era señal de rendimiento, señal de reconocimiento al rey. Y ahora lo están poniendo a Jesús. No es simplemente un acto sencillo, es un acto de reconocimiento que Él es el Rey, que Él es el Mesías prometido, pero, ¿sabes? No están entendiendo bien qué es este evento. Miren, hay 3 hechos que demuestran que honraban a Jesús como el verdadero Rey, el Rey davídico, el Mesías. ¿Por qué? Primero, colocar los mantos sobre los animales, que esto lo hicieron los discípulos, solo se hacía ante el Rey. Y sobre todo un burrito. Y segundo, poner mantos sobre el camino. Ya lo hemos visto en Reyes, lo hicieron sobre Jehú, y extender ramas en la vía. ¿Y por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, también nos habla y dice que hay una multitud que expone y pone ramas y cantan. Y en ese momento aparece el Señor y ve de todo lugar porque era la señal de la victoria. Y ¿de dónde sacaban esto? Miren, en 1 de Macabeos, capítulo 13, versículo 51, hablan de que ellos
Hicieron algarabía, júbilo, victoria, porque el 23 de diciembre del año 164 a.C., los griegos fueron expulsados, especialmente Antíoco Epifanes, de haber usurpado el templo, haber hecho un sacrificio de un cerdo en el lugar de los sacrificios, y es más, puesto una estatua en el centro del templo, y ese 23 de diciembre conmemora la fiesta, el triunfo, las palmeras, lo cual recuerda el Hanukkah. El Hanukkah se celebra en diciembre. Los judíos no solo no celebran Navidad, porque obviamente no reconocen que Jesús es el Mesías. Y los judíos saben que celebran Hanukkah. ¿Y qué significa el Hanukkah? El día de la victoria, el que el templo regresó hacia nosotros. Y la diferencia del menorá a esta lámpara es que el menorá tiene 7 brazos, que eso va dentro del tabernáculo y el templo. Este tiene 9 candeleros o 9 brazos, recordando las palmas o las palmeras, recordando los gritos de júbilo, recordando el momento de triunfo, de victoria. Y todo eso están haciendo ahora los judíos. Están mal entendiendo el tiempo, o están simplemente muy llenos de algarabía y se dejan llevar simplemente por la multitud, porque cada evento, cada acción, ellos lo conocían dentro de su cultura. Mantos a los burritos. Y es un burrito, y el burrito siempre entraba en son de paz. El rey entraba montado en un burrito en son de paz, pero cuando venga Jesús va a venir en un caballo blanco, dice el libro de Apocalipsis. Lo vemos en la palabra del Señor, que viene con una espada que sale de su boca, montado en este caballo como un rey a pelear. Ahora no vino a pelear, vino en son de paz, y todos están reconociéndoles el Mesías. Y todo evento, la ropa misma, o sea, encima del burrito, en el camino a tender sus mantos, las palmas, señal de victoria, reconocían: Él es el Rey, Él es el Mesías. Hermanos, ¿sabes qué? Versículo 9, Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba esto más: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. ¿Y de dónde lo sacaron? De Salmo 118, versículo 25 al 26. Y ustedes dirán: yo he visto en la Reina Valera Osana. Sí, ahorita lo vamos a ver, pero quiero decirte algo. Estos Salmos 116, 14, 17, 18 eran los salmos de Jalel, se lo llamaban así, que se cantaban en la Pascua, y que, ¿sabes?, eran los salmos mesiánicos, o que hablaban de la victoria, que hablaban del triunfo, que hablaban del tiempo cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y les libró de la esclavitud de 400 años, y celebró la Pascua, se mató al cordero, a un inocente, y las familias eran libres. Por fin ellos recordaban este salmo de Jalel, y ¿sabes?, lo empiezan a cantar ahora. ¿A quién? Al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver lo que dice el momento donde vienen las palmeras, el momento donde está la gente gritando, alaben a Dios por el Hijo de David, alaben. Y en otras versiones dice, Osana. Y es lo mismo que lo ha traducido la NTV. Sálvanos ahora, salva ahora en el griego. Esta exclamación de alabanza, sálvanos, sálvanos. El Salmo 128, versículo 25 al 26, y el Salmo 148. Hermanos, aclamar a Jesús de forma superficial terminará en una fe superficial. Recuérdalo muy bien esto. Muy bien. Esta multitud aclamaba a Jesús. Eres el Mesías, eres el Rey. Tendían sus mantos. Osana, Osana, sálvanos el día de hoy, sálvanos. Y sabes, esa misma multitud que eran, mira, Josefo decía que vivían entre 250,000 a 300,000 personas en Jerusalén en ese tiempo.
Pero cuando era la Pascua, era una de las fiestas tan importantes que la ley decía, si estás a 50 kilómetros alrededor de Jerusalén, estás obligado a asistir todos los años. Y si no, si tienes este momento de la diáspora, si vives en el norte de Egipto o en Grecia, mira, tienes que venir por lo menos una vez en tu vida. Y venía, o sea, era una procesión, por eso hablaba. O sea, era un tipo de llegar a un lugar y hacer como un tipo de caminata, penitencia, procesión. Y Josefo dice, había entre 2 millones a 3 millones de judíos viniendo en esa fiesta tan especial. Y es por eso que él entra, porque ya estamos para punto de celebrar la Pascua y la multitud grita, sálvanos, sálvanos. ¿Te imaginas? Era un momento así grandioso donde a veces gritan, ¿no? En los estadios. Ayer había un jugador, no sé si estás viendo esto, o mejor dicho, en esta semana había un jugador, o cuando están los jugadores y están, gritan el nombre, la multitud lo aclama y le dice, sálvanos, sálvanos, pero sabes, esa misma multitud llegó el día jueves y Pilato preguntó, ¿qué quieren que haga con él? Crucifíquelo, 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 mátalo. ¿Y a quién les voy a dar? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. O sea, un momento como esto nos hace ver que aclamar a Jesús de forma superficial, sin entenderse, y malinterpretar a Jesús, terminará en una fe superficial. La multitud es muy cambiante y la multitud a veces no entiende quién es Jesús. Vamos a hacer la tercera parte. La entrada triunfal fue alborotada. ¿Por qué? Miren, el versículo 10 dice, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. A medida que Jesús entraba, ¿quién es este? Le preguntaban 11 y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret. Hermanos, cuando la palabra alborotada es mencionada en este texto, es el mismo de sismo. O sea, ¿se imaginan? Como le dije, como estar en un estadio, ¿no? Y gritar, saltar. Y es más, hablando de ese profeta, en Deuteronomio 18:15, Moisés dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. O sea, él es el profeta, él es el que iba a venir, él es el que hablaba Moisés. Pero, ¿sabes? Fue alborotada esta ciudad por varias formas, ¿no? Primero, desde la gente, pero también desde los religiosos. ¿Por qué? Si tú lees Mateo 21, sigue diciendo, Jesús limpió el templo, recuerdan, echó las mesas de los cambistas, liberó los animales, toda esa corrupción que había en el templo, agarró un látigo y todos los religiosos estaban diciendo, y los comerciantes, oye, me estás malogrando el negocio, porque era la Pascua y era una corrupción ese templo, especialmente el templo de Anás, ¿no? Que era el sumo sacerdote. Pero mira, Jesús maldice la higuera el día lunes, ve una higuera, va con sus discípulos, regresa el lunes y es interesante porque la maldice porque no tenía fruto y al día siguiente se seca la higuera. Todos dijeron, pero ¿por qué hiciste eso? Porque así es Israel. Gritan, sálvanos, pero no tienen frutos, porque él sabía que más adelante iban a gritar, crucifícalo. Después Jesús relata la parábola de los dos hijos. Estamos haciendo Mateo, ¿no? 21. ¿Se acuerdan de esa parábola? Le dice algo a un hijo y un hijo dice, yo no iré, no voy a ir. Y luego, él cambia de idea y fue. Y al otro hijo le da una orden, dice, sí señor, yo iré. Pero no fue. ¿Y recuerdan esas parábolas? Estos momentos es cuando Jesús ya está alborotando. No solamente se alborotaba la ciudad, sino también a los religiosos. Querían prenderlo o arrestarlo hace meses o años. Ya todos estaban maquinando, pero no era el momento. Pero ahora sí. Y Jesús ya no va a ir con indirectas directas, sino va a decir directas, ¿no? Porque algunas veces es una indirecta, me estás hablando a mí, ¿qué me quieres decir? No, Jesús les dice ahora, ustedes son aquellos que dicen conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pero no terminan haciéndolo lo que les dice el Padre. Y sabes, los que dicen que no lo harán, terminarán haciéndolo.
Entonces quedaban, está hablando de Israel. Y Jesús narra otra historia, hermanos, otra parábola. Tú tendrías que verlo, cómo Dios alborota también el sistema religioso. Y Jesús relata la parábola de los labradores malvados. ¿Recuerdan? Un dueño alquiló un viñedo. O sea, Dios es el dueño, Dios es el, como les decía, el principio de mayordomía, y les dio la tierra a Israel. Pero estos labradores malvados no pagaron el alquiler y al final él dice, el dueño manda a sus trabajadores, los van matando uno por uno y eran los profetas. Y al final dice, mandaré a mi hijo si lo van a respetar. ¿Y saben qué hacen? Terminan matando al hijo. Y entonces, cuando terminan matando al hijo, el mismo Mateo nos escribe y les dice a ellos, los fariseos, los saduceos, estamos hablando en Jerusalén, el templo, o sea, el centro, el cuartel de los religiosos, el Sanedrín, ellos se dan cuenta, está hablando de nosotros. O sea, nosotros somos aquellos que vamos a matar a su hijo, él se hace el hijo, o sea, y era el momento donde dijeron, no, es ahora, tenemos que matarlo. ¿Por qué? Porque había llegado la hora. ¿Por qué? Porque había alborotado no solamente la ciudad, sino el sistema religioso. Los religiosos se enojaron. Y es por esto, hermanos, que por ese rechazo y por lo que vemos de la higuera, Jesús lloró. Esta es la segunda vez que vemos. La primera es la muerte de su amigo Lázaro. La segunda es esta y la tercera va a ser el día jueves en el Getsemaní, según Hebreos. Lucas 19, versículo 41 al 44, dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Versículo 43. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas, dice el Señor, que te rodeen y te encierren por todos lados. Versículo 44. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Jesús lloró, hermanos, porque el año 70, el general Tito, antes de ser emperador, hijo de Vespasiano, rodeó la ciudad por 6 meses. Mataron más de 600,000 judíos. La revuelta empezó el año 66. Destruyó todo el templo. No quedó piedra sobre piedra tal como lo había profetizado. Todo el altar, el sacrificio había quedado en nada. Hermanos, cuando Jesús ingrese a tu vida o familia, siempre alborotará tus planes y relaciones para bien o para mal. Desde ese tiempo, desde el año 70, los judíos no se volvieron a juntar como nación. Hasta el año 1948, el 14 de mayo específicamente, Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber el movimiento nazi, haber asesinado más de 6 millones de judíos, mira, ellos tienen un pedazo de terreno, hoy están en Jerusalén. Hoy están a punto de poder construir un tercer templo. El templo donde el anticristo va a ponerse su estatua y va a ser el sacrilegio, el mencionado en Daniel, y Jesús lo resaltó. Fue tanto el dolor, porque estamos hablando del año 32, pasaron pocos años y los romanos terminaron de destruir, y desde miles, estamos hablando de cientos de años, más de 1000 años, Israel no se formó. Las profecías ahora de su segunda venida se están cumpliendo. No malinterpretemos las profecías, porque ellos malinterpretaron y dijeron, va a ser una venida. No, son 2 venidas. Pero ahora habla de un arrebatamiento. La iglesia va a ser llevada. Porque dice, todo ojo lo verá, sí, la segunda venida, pero así como ladrón en la noche. O sea, nos dice que estemos velando, porque no sabemos el día ni la hora, pero luego nos dice, todo ojo lo va a ver. Entonces, ¿sí voy a ver? Sí, porque van a pasar 7 años. Es más,
En el arrebatamiento viene por su iglesia en las nubes, en la segunda venida viene con su iglesia y pone sus pies en el monte de los olivos, como hemos visto Zacarías capítulo 12. Si lees bien esta profecía habla del monte de los olivos y todos lo verán y dirán, oh, a él fue a quien lo atravesamos. O sea, la Biblia nos habla de esta doctrina de la inminencia. Es inminente su venida, su regreso. Ahora, algunos dicen, no va a haber un arrebatamiento, pero sí consideran que va a haber 7 años de gran tribulación, porque no niegan lo que dice Mateo 24. Y yo les pregunto, si Jesús vendría hoy, ¿podríamos decir que los últimos 7 años fueron la gran tribulación? Y digo, pues que no. Por eso, no malinterpretemos. Y ojo, la venida del Señor a nosotros no nos sorprenderá, así como cuando miramos, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Casi en la gran mayoría de países celebran la Navidad. ¿Y cómo sabemos que la Navidad está cerca? El calendario. ¿Qué más? La música empieza a cambiar, vienen los villancicos. ¿Qué más? Los adornos de luces por las casas, no sé, ¿no? En mi país el panetón, el chocolate, y decimos, ya va a llegar Navidad. Pues igual las profecías nos están diciendo, Jerusalén ya es de los judíos. No todo, pero ahí viene, va a ser pronto. Ya se ha restituido el sacerdocio, los levitas están listos para el templo, ya es una nación, ya están esperando al Mesías, ya algunos hasta han mencionado que hay un Mesías. Los rabinos han mencionado que puede ser Ben David Gurión, o Ben David se llama, si lo puedes ver en el YouTube, pero no es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías y si él es llamado el Mesías, el Rey, mira, son señales. ¿Qué nos queda? Mantenernos puros, santos, esperando la venida del Señor, trabajando en su obra, sirviendo al Señor con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestras finanzas. Y sobre todo, recordar que nuestra vida ha cambiado y estamos listos para el propósito de Dios. Vamos a terminar, miren, con 3 conclusiones. Primero, las señales del cumplimiento de la profecía de su segunda venida se están cumpliendo y debemos estar preparados. Y número 3, lo que hemos visto el día de hoy, conocer las profecías y la doctrina de Jesús de forma superficial nos llevará a tener una fe superficial. Y número 3, lo que hemos visto el día de hoy, conocer las profecías y la doctrina de Jesús de forma verdadera alborotará nuestras vidas, proyectos, familia y prioridades. ¿Por qué? Porque ahora mi prioridad es Cristo. ¿Por qué? Porque ahora mi familia es para Cristo. ¿Por qué? Porque ahora mi vida es para Cristo y todo se centra en Cristo. Aún mis proyectos, aún mi profesión, aún mi trabajo es mi campo de misión. Hermanos, Cristo viene pronto. Vamos a orar. Amado Jesús, quiero darte gracias por este tiempo, por este estudio. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a esperar cada día tu regreso, a planificar como que viene más adelante, pero a santificarnos como que vienes el día de hoy y estar preparado esperándote a ti, Señor. Ayúdanos a cumplir tu misión como que mañana estás llegando. Sobre todo, Señor, ayúdanos a ser parte de la extensión de tu reino. Que todos nuestros proyectos, que toda nuestra vida, la familia, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro talento, cuando tú llegas son alborotados, pero para bien, no para mal. Es triste hoy que a veces las personas rechazan tu verdad, no entienden tu palabra y solamente siguen una fiesta religiosa, una tradición religiosa, una Semana Santa. Pero tú quieres vidas santas. Tú quieres, Señor, una entrega santa hasta el día que tú nos lleves. En nuestras vidas, Señor, glorifícate en nuestros proyectos, en nuestras fuerzas, en nuestra energía. Que todos los que estamos escuchando esta enseñanza vivamos para la alabanza de tu gloria. Muchísimas gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, mira, dale un like, comparte con tus amigos o familiares o contactos y síguenos porque todavía tenemos el próximo domingo, el Día de la Resurrección, en esta serie, la Semana Santa. Nos vemos.